Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, depende del horario que veas este programa. Nosotros somos Entre Apicultores. Mi nombre es Rodrigo Yavi González y junto a Pablo Astorga hacemos este hermoso programa. Y como es de costumbre, Pablo, buenas noches. Vamos a presentar a los invitados, pero también decimos que a partir de hoy comienza nuestro segundo año. Así que bueno, bienvenidos a todos y gracias por estar en esta plataforma tan grande. Pablo. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy buenas noches. Feliz de iniciar el segundo ciclo de programas de Entre Apicultores, un programa hecho por apicultores y para todos los apicultores de habla hispana y del mundo también. Y quisimos empezar esta nueva temporada con un broche de oro, ¿no? En la temporada anterior estuvimos con los jóvenes, vimos el rol de las mujeres en la apicultura, pero se nos estaba quedando algo súper importante, de dónde nacen, dónde están las bases de la apicultura latinoamericana, ¿no? Los grandes apicultores que ya suman más de 50 años de actividad y que aún siguen aportando a esta hermosa, hermosa profesión que es la apicultura. Y en esta oportunidad tenemos a don Florencio Valdés Contreras, ¿no? Y a don Jorge Murakami, el primero de Chile, el segundo desde Perú, que nos acompañan en lo que hemos denominado en este programa los años dorados de la apicultura. Le damos la bienvenida a don Florencio Valdés y a don Jorge Murakami, los saludamos muy cordialmente y vamos a hablar, ¿no?, un poquito de cuál es su trayectoria, su currículum en todos estos años. Por ejemplo, don Florencio Valdés, ¿no?, tiene más de 50 años de experiencia, él es apicultor desde el año 1967 y recientemente fue reconocido por una fundación dependiente de la Universidad Católica de Chile, ¿no?, donde destacan a 100 ilustres adultos mayores que aún están activos, y él fue seleccionado dentro de 3.000 personas y recibe este galardón, este reconocimiento como un apicultor por su aporte a la apicultura, al sector, ¿no?, y al país. Así que creemos nosotros que él se merece también este reconocimiento y que lo conozcan en toda Latinoamérica y en el habla hispana. Así que bienvenido, don Florencio. Y por otra parte tenemos a don Jorge Murakami, que él es zootecnista, ¿no? Él es egresado de la Universidad Agraria La Molina, se ha paseado por muchos países, ha ganado muchas becas, ha preparado muchos apicultores, ha estado en varios países latinoamericanos, en Japón, en Estados Unidos, etcétera, poniendo muy en alto el nombre de la apicultura del Perú, ¿no? Y fue una de las primeras personas que se capacitó técnicamente en el Perú, en el extranjero, y trajo todos esos conocimientos primero para su país y de ahí en adelante al resto de Latinoamérica. Bienvenido entonces, don Jorge Murakami, y vamos a partir con la primera pregunta, don Jorge. ¿Desde qué año usted, don Jorge, es apicultor? ¿Cuándo se interesa por este rubro? ¿Y qué pasa en la mente de un profesional como usted que pudo haberse dedicado a cualquier otro tema, ¿no?, dentro de la zootecnia y elige la apicultura? Bueno, yo me inicio, digamos, oficialmente, entre comillas, en el año 1970. Todavía era estudiante y luego, debido a que tenía un amigo obrero en la Molina, en la agraria, que criaba abejas. Y siempre me hablaba de las abejas, la importancia que tenían y sobre todo que no habían especialistas. Entonces, sí, me gustó la idea, pero para serle franco, yo le tenía terror a las picaduras. Entonces, en una oportunidad, porque trabajaba en la universidad para poder sostenerme en la parte económica, y un compañero de la universidad que había sido becado a México, que tenía una bandeja de polen, le pregunto, ¿qué es eso? Polen, me dice. ¿Y para qué sirve? Bueno, esto lo consumen los humanos. Ah, qué interesante.
¿Cómo se obtiene? Esto se hace por medio de las abejas. Ah, ¿y cómo es eso? Enséñame. Fue así como empecé yo recién a interesarme por la parte tecnológica. Y indudablemente que le dije que me instalara 20 colmenas para poder aprender mejor y de esa manera podía practicar. Indudablemente que ya el miedo a las picaduras quedó de lado y empecé poco a poco, pues leyendo libros, etcétera, a embeberme más de la agricultura. Como ya había completado mis créditos, no llegué a llevar el curso de apicultura en la agraria. Termino la carrera un año y medio después aproximadamente y empiezo a trabajar. Paralelo a ello, continuaba yo con las abejas, era mi hobby. Los fines de semana, que no trabajaba porque estaba en una entidad del Estado, me iba a ver las abejas. Entonces, disculpen, ¿ustedes están escuchando una llamada? No, no estamos escuchando una llamada, pero sí lo que vemos es que tiene la imagen congelada, ingeniero. No sé si hubo en algún momento que quedó, digamos, la imagen congelada, pero el audio perfecto, ¿eh? Ahí volvió. Pero mientras tanto arregla don Jorge la imagen, vamos a preguntarle a don Florencio Valdés, ¿no? Yo sé que él es oriundo, ¿no? de Santa Bárbara, que fue por muchos años la capital de la miel en Chile. ¿En qué año se inicia usted en la apicultura, don Florencio Valdés? Yo me inicié en la apicultura el año 1967, haciendo un curso en el Instituto de Educación Rural, que era un instituto que educaba a los campesinos. Yo soy de origen campesino, me crié en el campo con mucho orgullo y fui de una familia humilde. Mi padre trabajaba en un fondo y ahí él tenía abejas en esos años. Estoy hablando del año más o menos 1940, 1930. Entonces, ahí mi padre tenía unas pocas abejas y ahí conocí las abejas ya en esa época que eran modernas. Eran en un sistema Dadán que antiguamente se usaba bastante. Todavía quedan algunos apicultores con esos modelos, pero en ese tiempo mi padre tenía ese modelo de colmena. Y ahí yo me interesé en las abejas porque me gustó el trabajo y el instituto donde yo estudié tenían el ramo también de apicultura, como tenían otros ramos, carpintería rural, varias cosas. Entonces ahí me inicié y empecé a trabajar ya en la apicultura, como te cuento, el año 1967, en el mismo instituto ese donde yo estudié. Pero qué interesante, don Florencio, lo que nos acaba de decir, que usted aprende de su padre y también de su familia. ¿Significa que la familia suya venía de mucho antes de los años 60 haciendo apicultura? Mucho antes, exactamente, mucho antes. Sí. Así que después yo trabajé 13 años en ese instituto yo, porque ese instituto, como te había contado antes, tenía un proyecto apícola en Los Ángeles. Claro. Yo, como mi familia era de esa zona, mis padres vivían ahí, yo pedí el traslado del sur, de donde estaba, pedí el traslado para trabajar en ese proyecto apícola, porque ya en ese tiempo tenían unas 200 colmenas modernas, del modelo Lantron y todo, y yo pedí el traslado para trabajar ahí en ese proyecto de apicultura. Y ahí empecé yo el año 67 exclusivamente a trabajar en abejas. Qué interesante sería, yo creo que ustedes ambos tienen la experiencia, ¿no? De haber trabajado en esos años una apicultura muy amigable, donde no habían enfermedades, don Florencio, don Jorge, ¿no? Porque en el caso de Chile, recién nosotros reconocemos enfermedades importantes en el año 92, ¿no? ¿Verdad? Cuando con el ingreso de la varroa, pero de ahí atrás solamente teníamos apis, no sé más apis. En el caso suyo, don Jorge, no sé si nos estará escuchando bien ahora. No, está con problemas. ¿Era muy fácil, sencillo hacer apicultura sin enfermedades en los años 60, 70, don Florencio?
Exactamente. Cuando yo empecé el año 67, como le había contado antes, con un profesor que se llamaba Francisco Rodríguez. Y él me llevó los primeros pasos, me enseñó los primeros pasos para trabajar en la crianza de reina. Y trabajé 13 años en ese instituto exclusivamente en apicultura, incluso en fabricación, porque yo había hecho el curso de carpintería y había aprendido a hacer colmenas en ese instituto. Entonces me sirvió ahí en el instituto para también empezar a hacer las propias colmenas de la empresa. Así que trabajé, como te digo, 13 años ahí. Cuénteme una cosa, don Florencio. Estamos hablando de que en Chile la apicultura prácticamente era, muy incipiente, prácticamente el apiario nacional era todo rústico, había muy poca apicultura moderna. No, en ese tiempo era apicultura moderna, había muchas colmenas rústicas, sí, pero nosotros empezamos ese año ya con colmenas modernas, Lantron. Ya. Y no había, como tú contabas, no habían enfermedades, no se conocía la varroa, no se conocía la loque, no se conocía nada. Entonces las producciones de miel eran muy buenas. Yo empecé a trabajar con mis colmenitas, ¿no es cierto? Por ahí por el año 80 más o menos, no, perdón, el 60, como el 70. Empecé con mis propias colmenitas, unas pocas, y las atendía los fines de semana, como yo trabajaba de lunes a viernes, ¿no es cierto? Por lo tanto, me quedaba el puro fin de semana. Y yo trabajaba, empecé a tener mis colmenas y en ese tiempo me acuerdo que una vez saqué 140 kilos de miel por colmena. En ese tiempo. Tremendo promedio. De ahí, con mayor razón, me enamoré de las abejas y nunca más las dejé. Han sido mi vida. Don Florencio, en la zona de Santa Bárbara, en la región del Biobío, es verdad que en esos años, en esa zona, estaba la hierba azul, la vigorera, y que los campos se veían azules completos, y que podíamos pasar por el campo y quedábamos con néctar de las flores. Exactamente, la hierba azul era una maleza que crecía más o menos 2 metros. Y como en esos tiempos llovía a lo mejor mucho más que lo que llueve ahora, había mucha lluvia, entonces era la planta que más miel daba. Y tenía la particularidad de que la hierba azul, la abeja le sacaban el néctar en el día y con la humedad de la noche al día siguiente estaban las flores llenas nuevamente de néctar. Entonces era poner alza y sacar miel, pero es increíble. Sí, era muy bueno. Sí, bueno. La ciudad de Santa Bárbara, que en mi pueblo natal, le pusieron la ciudad de la miel. Y ahí se hace el festival de la miel todos los años. Así es, le vamos a contar a la gente, don Florencio, que en este tiempo prácticamente ya ni siquiera hay muy poca hierba azul, porque ha sido exterminada por controles de maleza, ¿no es cierto?, con productos químicos, por herbicidas, ¿no?, y por las forestales. Entonces ha perdido mucho terreno la hierba azul, y hoy por hoy prácticamente es nula la posibilidad de sacar esa miel. Y don Jorge, no sé si nos escucha bien ahora. Sí, mil disculpas, hubo un corte. Sí, no, sí está bien, eso, la tecnología a veces falla. Don Jorge, nos contaba en un principio que usted empezó a hacer apicultura en los alrededores de Lima, ¿no? ¿Cómo era la apicultura del Perú en esos tiempos? ¿Era rústica? ¿Había apicultura moderna, colmenas Lantron, colmenas Dadán? ¿Había muchos apicultores? Contémosle a la gente un poco la historia de la apicultura del Perú en esos años. Si bien es cierto que ya se había introducido la colmena Lantron, pero las industrias o las empresas que vendían o proveían de implementos no existían. De modo que cada uno tenía que buscar a un carpintero o a un hojalatero para mandarse a hacer sus equipos. Tal es así de que cuando lo que les contaba, estando en la universidad y veo que es necesario pues aprender más sobre la tecnología,
y luego termino, toco puertas, me dan la beca al Japón y aprendo más todo lo que era la parte de la tecnología de la crianza de reinas, etc. En Perú, cuando vuelvo, ya había algunas personas que estaban iniciándose recién en la fabricación de implementos, ¿no? Entonces ya era un poco más fácil. Pero de todos modos, por ejemplo, en todo lo que era metalmecánica había mucha deficiencia. Entonces es así, como se estaba comentando en el interín, fui al Congreso de Apicultura en el año 73 en Buenos Aires y aproveché, me parece que se llamaba el Panal, el negocio, que era muy surtido. Compré todo lo que pude, sobre todo rejillas excluidoras, pese al peso que eso significaba dentro del equipaje, me traje las rejillas excluidoras porque yo quería sí o sí empezar pues con todo lo que era la crianza de reinas y sin los implementos necesarios no iba a poder, ¿no? Sí. ¿Han cambiado? No han cambiado mucho los implementos a utilizar en la apicultura. Estamos hablando de rejilla excluidora en esos años, ¿no es cierto? Sistemas de crianza de reinas, etcétera. Hay fabricantes, muy buenos fabricantes, se consigue de todo. Ya no es necesario hacerse, por ejemplo, su ahumador. Yo me tuve que hacer a los principios mi propio ahumador. Tal es así que a las personas que querían iniciarse y acudían a mí para que les dé capacitación o los adiestre, aprovechaba también para venderles algunos ahumadores porque no había un lugar donde poder conseguir, ¿no? Don Jorge, ¿qué línea de abeja había en el año 70 en Perú? ¿Perdón? ¿Qué línea de abejas había, qué raza de abejas había en Perú en el año 70? Predominantemente era la italiana, ¿no? Una muy amarillita, bastante dócil, solamente que después vimos que enjambraba mucho, pero se puede decir que también habían las criollas, ¿no? Sin embargo, comparados con la época en que después ingresó ya la Danzoni, eran bastante trabajables, dóciles, ¿no? Cuando ingresó la africanizada por el oriente del Perú, fue una sorpresa bastante ingrata, indudablemente, que se convirtieron pues en abejas, como le llamaban, pues asesinas, ¿no? Entonces no sabíamos qué hacer con ese tipo de abejas. Muchos apicultores abandonaron. Nosotros ya en esa época, después de regresar del Japón en el año 77, 78, antes en el 75 ya había con unos amigos ingresado más empresarialmente. Las 20 colmenas que tenía en mis inicios, instalamos 200 en Tarapoto. Y cuando me voy al Japón, me llegan las noticias de que las abejas se estaban oscureciendo y que habían aumentado notablemente su agresividad. Regreso, voy a ver el apiario, o bueno, los apiarios teníamos 3, y realmente era imposible trabajar con esas abejas. 200 o 300 metros a la redonda, y cuando uno se acercaba ya empezaban a atacar, entonces teníamos que cambiarnos adecuadamente y teníamos que ponernos hasta 2 o 3 vestimentas para evitar las picaduras, porque era realmente como si un enjambre nos atacara. El velo se llenaba de abejas, ya tal vez así que para poder manejarlas teníamos que con una mano estar retirando las abejas que teníamos en la máscara. No se podía trabajar debido a que por lo menos a 200 o 300 metros a la redonda también todos los animales, gente y todo lo que pasaba por ahí era atacado. Lamentablemente tuvimos que abandonar y dejar así nomás y volver a la costa del Perú. Eso, como les comento, fue en el año 78, 79. En el año Mira, qué interesante, don Jorge, Rodrigo, don Florencio, qué interesante lo que nos cuenta nuestro invitado en relación cuando le hicimos la pregunta de qué abejas habían en esos años antes de la africanización, ¿no? En el Perú, la predominancia de la abeja italiana, al igual que en Chile, don Florencio, ¿no? En los mismos años teníamos esa abeja italiana. ¿Cómo don Florencio, fuimos evolucionando en la línea genética
o en las razas existentes en Chile. ¿Qué pasa del año 70 en adelante con la investigación, con los estudios de la apicultura en Chile, en el sentido de que era necesario o se hacía necesario la importación de otro tipo de líneas genéticas? ¿Qué pasa en Chile en esa época en que se decide traer abejas carniolas y desplazar un poco a la italiana, entre comillas, desplazar, digo, ¿no? Y a la abeja criolla? Y ahí me quiero detener. Cuéntenos un poquito, porque también don Jorge mencionó la abeja criolla. ¿A qué se refieren cuando hablan de abeja criolla, don Florencio? Bueno, como todo el mundo sabe, las abejas existen de muchos años. Entonces, en esa época, cuando yo empecé, no se hablaba mucho de la abeja criolla. Se hablaba de la abeja que existía en ese tiempo en las zonas nomás. Pero después de a poco, ¿no es cierto? Yo, como te contaba, trabajé varios años en empresas apícolas y recién el año 86 me independicé. Trabajaba en empresas yo. Después que me independicé, empecé a hacer giras de apicultura en algunos países y ahí me empecé a interesar en la genética un poco. Cómo poder mejorar la genética en la apicultura. Hice cursos en Argentina, me acuerdo, fui a varios seminarios a Argentina, fui a otros a Uruguay, y ahí venían especialistas, ¿no es cierto?, de diferentes países, de Estados Unidos, de Alemania, venían especialistas, y siempre yo interesado en cómo mejorar mis abejas. Así que ahí, como te contaba, me contacté con algunas personas que estaban trayendo las abejas cárnicas de Austria, que era el único país que se podía importar abejas para mejorar, ¿no es cierto?, la genética en las colmenas. Y ahí yo me conseguí unas pocas abejas reinas cárnicas y ahí empecé yo a mejorar mi apicultura también después que yo me independicé, que fue, como te cuento, el año 86. O sea, estamos hablando que desde el año 1986 podemos decir que se introduce la abeja cárnica en Chile. Exactamente. Ya parece que habían un par de años antes ya otros apicultores la habían traído y le habían dado buenos resultados en la producción de miel. Por eso me interesa también y empecé a mejorar la línea. Después, más adelante, vamos a hablar un poquito de cómo nuestros invitados se van especializando, ¿no es cierto? Y se van concentrando en alguna actividad en específico, como en el caso de don Florencio, en la crianza de reinas en forma masiva, y él abastece todo el mercado nacional y también para su propia empresa. Pero quisiera hacerle también la misma pregunta a don Jorge, porque me llama mucho la atención que él también, antes de entrar en vivo, nos nombra la abeja criolla, ¿no? ¿A qué se refiere antes de la africanización en Perú cuando se habla de la abeja criolla, don Jorge? Bueno, aquí le denominamos criolla a las abejas que de por sí han existido y al parecer es una mezcla de algunas razas, entre ellas pues la carniola, ¿no? Con la ligústica. Creemos también de que algunas otras razas también han sido utilizadas y esa mezcla es la que ha dado origen a las criollas porque, como les comenté, había muchos apicultores pero que se dedicaban más por hobby y algunos otros ya en el interior del país hicieron algunas importaciones para mejorar la producción, pero generalmente las abejas que traían eran de la línea italiana. Posteriormente, tal vez entre los años 89, 90, fueron ingresando ya otras razas, pero especialmente las carniolas, ¿no? Por su docilidad, producción y resistencia sobre todo. Yo por ese lado, más que a diferencia de don Florencio que se dedica a la parte a genética, me orienté, como dicen, pues sin querer queriendo, a la capacitación, porque estamos en el año 80 más o menos, en donde
nuevamente empiezo yo a trabajar la parte de la producción de jalea real, pero dada la inquietud que había respecto a la ausencia de empresas que vendieran implementos apícolas por un lado y que compraran los productos de los apicultores de otro lado, creamos junto con el ingeniero Amadeo Caballero, que lo conocen mucho en Chile, y otros profesionales, una empresa que le llamamos la Casa del Apicultor, en el año 79-80 por ahí, y hasta el año 81-82. Lo que pasa es que en el año 81, gracias también a esta empresa creada, me llega una oportunidad para trabajar en Bolivia, razón por la cual voy allá y me quedo aproximadamente unos 3 años, 81, 82, hasta el 83, que me regreso a Perú gracias a una invitación de una ONG que recién estaba trabajando o iba a trabajar un proyecto apícola en el norte del Perú, en una zona conocida por los bosques secos, ¿no? Hay mucho algarrobo, etcétera, árboles o especies propias del bosque seco. Y bueno, esto me animo y me voy a trabajar con ellos. Si bien es cierto, el contrato era por 5 años porque tenía ya que terminar el proyecto en 5 años. Fue parte del pacto que la Fundación para el Desarrollo Nacional hizo con el Banco Interamericano de Desarrollo. El Banco Interamericano de Desarrollo les prestó $500,000 para instalar 5.000 colmenas en la zona de Lambayeque. De ahí que se crea el proyecto de desarrollo apícola de Lambayeque. Pero al cabo de los 5 años, si bien es cierto, el primer año fue un año bastante duro en el sentido de que los campesinos de la zona no comprendían qué era apicultura, para qué servía, cómo se podía beneficiar. Fue difícil poder entregar los créditos porque pensaban más bien que era una forma de poder timarlos, ¿no? Pero sucede que en ese año, 83-84, hubo un niño en esa zona que hizo que la floración del bosque se llene, puede ser un vergel, se convirtió el bosque seco en selva. Y hubo una producción de miel extraordinaria que los apicultores que sí habían aceptado el crédito pudieron pagarlo, porque le damos 4 años para pagarlo, lo pagaron en ese año y le renovamos nuevamente con otro crédito más de 20 colmenas. Ellos terminaban ya con 40 colmenas. Al ver eso los apicultores y ver que esa miel que no les costaba nada, que venía de la naturaleza, se podía convertir en dinero, y ese dinero en más colmenas o en poder solucionar los problemas de la casa, empezaron ya ahí sí a hacer cola para pedir el crédito. En resumen, este proyecto de 5 años, el BIC lo renovó nuevamente a la Fundación por 5 años más, instalando nosotros ahí 10.000 colmenas en la zona de Lambayeque. Fue por eso que les digo que me dediqué más a la parte de la capacitación, a la extensión y al trabajo directo de la formación de nuevos apicultores, ¿no? Qué interesante, don Jorge, que vaya por esa línea. Me imagino que usted, en sus más de 50 años de apicultura, ha formado a muchos apicultores, no solo en el Perú, sino que en muchos países, ¿no? Como Bolivia, me imagino también en otras partes del mundo. Y ya voy a dejar para más adelante la pregunta que tengo respecto desde Japón, para que nos cuente un poco esa experiencia. Y ahí viene también otra coincidencia con nuestro invitado, Rodrigo. Fíjate que don Florencio, él, cierto, como un patriarca de la apicultura, ¿no? Se va desplazando y va formando también en este camino como apicultor también a muchos apicultores. O sea, muchos apicultores han pasado por su escuela, ¿no es cierto, don Florencio? ¿A cuántos ha enseñado, cuántos ha capacitado? Me imagino ha perdido ya la cuenta, pero el reconocimiento también va por la cantidad de gente que hoy tiene su empresa y que debe su inicio a lo que usted, a su legado, a lo que usted les enseñó, don Florencio, ¿no? Claro, como te contaba, yo me independicé el año 86, empecé trabajando solo,
me independicé con 110 colmenas. Fui aumentando de a poco, al principio era temeroso a pedir crédito. Así que, así como las abejas me iban dando, ¿no es cierto?, iba aumentando mis colmenas. Claro. Y fue así como fui aumentando, y también al aumentar mis colmenas tenía que contratar a algún ayudante porque ya no fui capaz. Cuando pasé las 300 colmenas ya no era capaz solo. Así que empecé en primer lugar a traer unos sobrinos del sur y empezaron a aprender conmigo, y después otros sobrinos, ¿no es cierto?, se interesaron, y en este momento deben ser unos, no sé, unos 10, 15 sobrinos solamente que aprendieron la apicultura conmigo. Fuera de todo el resto de la gente que ha pasado por la empresa, que no me acuerdo el número, pero ha pasado bastante gente y todos han aprendido, y hay en este momento 2 o 3 criadores de reina que aprendieron conmigo y ahora tienen su propia empresa ellos. Tienen su propia crianza de reina y de eso viven y les ha ido muy bien. Así que yo muy agradecido también porque esa gente me ayudó, ¿no es cierto?, a salir adelante mientras llegaba mi hijo, el que estaba recién acá, que se hizo cargo ya cuando yo ya, ¿no es cierto?, me empecé a poner un poco más viejo, no era capaz casi para todo, entonces el hijo me empezó a reemplazar y yo me hice cargo exclusivamente del criadero de reina. Pero trabajé del año 80 al 86, trabajé con una empresa aquí de Rancagua que se llamaba Apícola Los Quillayes. Ahí también trabajé a cargo del criadero de reina de don Luis Sandoval se llamaba el caballero, que me ayudó mucho también en muchas cosas, que estoy muy agradecido de él, y empecé a trabajar solo. Y en este momento estamos en las 1500 colmenas y estamos produciendo entre 40 y 50 toneladas de miel al año, y estamos entregando toda nuestra producción a 2 cadenas de supermercados en Chile, que es Jumbo y Líder. Nosotros incluso hay años cuando no nos va muy bien en la producción, tenemos que comprar miel a otros apicultores para poder cumplir, ¿no es cierto?, con los pedidos que tenemos. Estamos vendiendo aproximadamente 70 toneladas de miel al año entre las 2 empresas que estamos entregando, como contamos. Qué interesante, don Florencio. Pero aquí hay 2 hitos súper importantes de rescatar y que quiero que nuestros invitados nos hagan la mención respecto de eso. El primero, le voy a preguntar a don Florencio, usted es testigo de 2 grandes hitos en la apicultura chilena. Primero, el inicio de las polinizaciones, ¿no? Que antes en Chile, antes del año 80, era muy, muy incipiente también las actividades de la polinización, y luego usted, ¿no?, se convierte en uno de los pioneros, ¿no?, de los primeros apicultores que empieza a practicar la transhumancia, específicamente a la isla de Chiloé, al sur de Chile. ¿Qué pasa en ese momento? Porque ahí se crea un revuelo, ¿verdad? Ya, y un nuevo concepto de hacer apicultura en Chile, porque antes era todo fijista, solamente en la zona, y hay una visión, ¿no es cierto?, por parte de, en este caso, de don Luis Sandoval, que el empresario que usted estaba nombrando, que tiene esta visión y se convierte en un pionero. ¿Cómo llegan a la idea de hacer transhumancias, de llevar las colmenas hacia el sur de Chile? Cuénteme un poco la experiencia de eso y cómo era en ese tiempo hacer apicultura en la isla. Cuando yo llegué con don Luis a trabajar, el año 80, fue el primer año que fuimos a Chiloé. Y don Luis fue el pionero, ¿no es cierto?, en llevar abejas a la isla. En ese tiempo la isla era una maravilla, era como lo que conocen Canadá, era como llegar a Canadá, ¿cierto? Todo verde, mucha ulmería, muchos avellanales, mucha tiaca, mucha pradera, praderas naturales, que era una maravilla para las abejas, era un verdadero jardín. Ahí te contaba que
las colmenas promedio tenían 4 o 5 alzas en la época para cosechar, promedio. Entonces fue una época de oro. Después de a poco empezaron a aumentar, ¿no es cierto?, los apicultores. Nosotros mismos fuimos dándoles la pauta que era una maravilla la isla de Chiloé, entonces empezaron a llegar muchos apicultores. Después que yo me independicé también hice la misma. Fui con mis primeras 200 colmenas solo a la isla y saqué 10 toneladas de miel con las 200 colmenas. De ahí me empecé a ir para arriba. De ahí me fue bien entonces. Y las mismas abejas me han ido dando para ir aumentando, ¿no es cierto? Para ir aumentando, claro, y ir creciendo. También en este momento la empresa tiene 4 personas exclusivamente en la parte apícola y tenemos 3 personas en la parte envasado de la miel para entregar al retail, a supermercados. Somos ya una empresa bien formada. Por una parte, la producción de la miel, que hay un grupo en eso, en la producción. La otra parte en la crianza reina, que yo estoy con un ayudante más. Y por otro lado, la envasadora de la miel. O sea, tenemos todo organizado para trabajar lo mejor que podamos. En Perú, según las palabras de don Jorge, ocurre un evento que tal vez marca el inicio de la formación de apicultores, que es este evento del niño que ocurre en el norte del Perú, específicamente en Piura, y en toda esa zona, ¿no es cierto?, que abarca las floraciones de algarrobina, algarrobo, etcétera, etcétera. ¿Podríamos decir, don Jorge, que marca el inicio de la apicultura moderna o marca el inicio de la formación de apicultores del Perú, este hecho tan importante como este niño que se desarrolla en el Perú, en el norte, que genera una gran cantidad de néctar, o crea mayor interés en la gente en dedicarse a la apicultura? Bueno, ahora que me lo pregunta, creo que sí, porque antes del proyecto de Lambayeque, bueno, corrijo un poco, porque fue en Lambayeque donde se instaló el proyecto, y después ya hablaremos de otro proyecto en la zona de Piura, más al norte, ¿no? La región de Lambayeque está un poquito más al sur de Piura. Y se instaló allí debido al pedido de un senador de ese tiempo, que es el senador Seminario, que le pidió al ingeniero Luis Paz Silva, presidente de la Fundación para el Desarrollo, que él le conseguía los fondos del BIP siempre y cuando el proyecto se instalara allí en Lambayeque. Y ciertamente creo que ha sido la primera vez que se forma a un grupo tan numeroso de apicultores con cierta base ya tecnológica, con ciertas orientaciones, etcétera, ¿no? Y como les había comentado, es el niño, o gracias al niño de esa oportunidad, que hay un despertar también en la gente de la zona, porque en el bosque seco, como su nombre lo indica, es seco, no hay agua, y la mayoría de las personas se dedican a la crianza, en especial de caprinos en esa época y posteriormente a ovinos de pelo, pero hasta el momento más predominan los caprinos. Sin embargo, muchos de ellos se convirtieron pues en apicultores y también en criadores de cabras, ¿no? Por otro lado, respecto también a la iniciativa de producir reinas, venderlas, etcétera, fue con la Casa del Apicultor que por primera vez pues una entidad o una empresa vendía reinas, y fue una experiencia muy grata, por cuanto iniciar algo da una satisfacción enorme, ¿no? En esa oportunidad de Lima enviamos 20 reinas a la zona del Cusco, a Nurcay creo que se llamaba esa zona. Pero bueno, cosas que uno hace muchas veces sin pensar en que es algo que por primera vez se hace, ¿no? Y que se está trazando ahí un camino.
pero así es la apicultura, da muchos beneplácitos, muchas satisfacciones, en el sentido de que poco a poco también se van abriendo brechas y nuevas alternativas. Como lo mencionó don Florencio, acá en Perú, desde hace unos 20 años más o menos empezó la parte de los servicios de polinización, más antes no había. Ni siquiera nos imaginamos que alquilando las colmenas se podía crear también un ingreso. Hoy en día, dado que el Perú, pienso que hay ahí una acción de beneficio mutuo entre la polinización y la agroexportación, porque es el número 1 en esos últimos 15 años, creo que, de desarrollo en la exportación de arándanos, ¿no? Segundo en paltos. Por ahí vamos también raspando con Chile en uvas, etcétera, etcétera. Cosa que 20, 25 años atrás ni siquiera nos imaginábamos, ¿no? Entonces son hitos que van haciendo que también la apicultura cambie, cambie el modo de pensar de los apicultores. Hace unos 30, 40 años, encontrar un apicultor que tuviera 200, 300 colmenas era de asombrarse, ¿no? Ahora encontrar pues un apicultor que tiene 2.000, 3.000 colmenas es normal, nadie se asombra que tenga esa cantidad de colmenas y que están dedicándose a la polinización. No ¿Rodrigo? sé si... ¿Sí? Sí, perfecto. A ambos, estamos hablando de los años dorados, estamos hablando de cómo fueron sus inicios, de las bondades que nos dio la apicultura, pero también queremos darles a los apicultores que en este momento están teniendo vaivenes en la apicultura moderna. Con tantos años y tantas experiencias que tuvieron ambos en la apicultura, cada uno en su país, ¿hubo crisis? ¿Qué tipo de crisis hubo? ¿Fueron fácil de pasar? ¿Qué le podemos dar de mensaje a los apicultores que en este momento están teniendo precios muy bajos de la miel, adulteraciones de miel, que se encuentran con muchos problemas? Y a veces es lindo escuchar anécdotas de dos personas tan interesantes como ustedes, con mucha experiencia, pero también que nos cuenten cómo se levantan, ¿sí?, a esas personas que están ahí con están flojos y desanimados por la apicultura actual que se encuentran en varios países. Don Florencio. Ya. Está difícil ahora por varias cosas. Primero que nada, ¿no es cierto?, el precio de la miel, cuando empezaron ya los problemas de adulteración de la miel. Los compradores, por ejemplo, cuando yo empecé del 80, 85, 86 para adelante, no tenía ningún problema porque los compradores iban hacia mí a comprarme la miel. Yo no tenía ningún problema. Fijábamos el precio, yo sacaba mis tambores de miel, los vendía y listo. Pero estos últimos años está difícil para el apicultor que no ha logrado, ¿no es cierto?, sacarle valor agregado a su miel. Está difícil porque los precios están muy bajos. Prácticamente hay apicultores que yo creo que están trabajando prácticamente al costo. Antes no era así, pues. Antes uno, ¿no es cierto?, vivía, yo empecé a vivir con mis abejas y todos los años iba aumentando porque me quedaba un saldo para poder aumentar mis colmenas, comprar maquinaria más moderna, pero ahora es difícil. Ahora la gente, los apicultores que no tienen los medios, ¿no es cierto?, para comprar maquinaria, para trabajar en forma más técnica, es difícil. Se pone difícil y sobre todo por el asunto de la adulteración de la miel, porque el caso de ¿no es cierto?, China, han inventado el aroma
han inventado el sabor de las mieles, por lo menos de América, de Sudamérica, y la venden mucho más barata. Entonces eso han tenido los exportadores de miel, han tenido un tremendo problema, porque también ellos no pueden meter la miel que nosotros estamos produciendo, porque los países estos que producen mucha miel y la están adulterando, la venden más barata. Entonces el problema es bastante... Y lo otro son las enfermedades. Las enfermedades, el apicultor que no está al día en las enfermedades de las abejas se descuida y en una temporada puede quedar sin ninguna colmena, porque entra la varroa, ¿no es cierto? Si se descuida con la varroasis, no queda con ninguna colmena, se le mueren todas. Incluso nosotros, que estamos siempre preocupados, hemos tenido bajas bastante considerables. Entonces, el apicultor ahora tiene que ser mucho más profesional, estar mucho más atento, ser más responsable, ser más constante y averiguar y buscar, como sea, para mejorar, ¿no es cierto?, la técnica en la apicultura, porque si no, no es rentable. Hay mucha gente que está vendiendo sus colmenas porque no es rentable. Eso es más o menos lo que podría yo informarle respecto a esto. ¿Y don Jorge? ¿La misma pregunta? Bueno, han habido altibajos acá en el país. Indudablemente, uno de los factores que influyeron bastante en esa época fue cuando se inició la africanización. Entonces, muchos apicultores tuvieron que dejar de lado el rubro apícola, sobre todo en la parte oriental del Perú. No faltaron algunos apicultores que, debido a que también pues, el lado positivo de las africanizadas era la producción más pronta, abejas muy rápidas, trajeron colmenas a la costa, sobre todo a la costa norte, con lo cual también se africanizó la zona del norte. Pero cuando empezó a ocurrir ese hecho, ya las abejas estaban menos agresivas. Entonces fueron un poco más aceptadas, tal es así que poco a poco se han ido acostumbrando los apicultores de la zona en criar abejas ya. Podría decirse que ya eran una mezcla entre las criollas, las europeas y las africanizadas, ¿no? Entonces la producción era bastante buena y se recuperó. Lo que pasa es que el Perú tampoco es un gran productor de miel comparado pues, con Argentina o Chile, porque estamos más cerca del Ecuador y no tenemos las floraciones que se tienen tanto al norte como Canadá o Estados Unidos, o hacia el sur como Chile o Argentina. Se concentran en periodos más pequeños. Hay veces que la mielada, entre comillas, es 2 o 3 veces al año, y a lo largo del año ocurre de todo, ¿no? Altas, bajas, frío, calor, cambio de temperatura, pero no baja tanto la temperatura como el sur, ni sube tanto tampoco, ¿no? Entonces, por la existencia y el cruce de la cadena de los Andes de norte a sur, o de sur a norte, da lo mismo, pero eso hace que haya diversos climas acá en el país, ¿no? Entonces, el clima de la costa del Perú, cerca al mar, donde hay una floración más típica de los valles, porque entre valle y valle hay desiertos. La costa es una franja de desierto muy larga, en donde solamente hay verdor, donde cruza un río, que son ríos que nacen de los Andes peruanos. Entonces es una floración multiflora, por lo general, muy típica de esa floración que da en los ríos de la costa. En la sierra es completamente diferente. En la mayoría de los valles predomina mucho el eucalipto, y muy reconocida era la mel de eucalipto de la zona. Lastimosamente, pues así como don Florencio comenta, esos últimos 20 años tal vez, empezó el problema de la adulteración.
La miel de la selva también es diferente, tiene un sabor medio acanelado, no cristaliza tan rápido como las mieles del norte o las mieles del centro. Y es por eso que en el público hay esa, digamos, conducta en donde unos aceptan la miel cristalizada y otras creen que la miel cristalizada es una miel que le han echado azúcar. Y viceversa, los que están acostumbrados a la miel del oriente siempre creen de que la miel es líquida, ¿no? Que nunca se cristaliza y cosas así. Pero con la adulteración de la miel que se hace a base, es una adulteración que empezó acá internamente a base de azúcar, porque el kilo de azúcar en soles está alrededor de 3 soles 50, vale decir aproximadamente $1. Pero el kilo de miel está pues a más o menos 10, ¿no? Entonces es negocio para los adulteradores hacer miel de azúcar. Y ahí yo creo de que hace mucho pues la autoridad, no hay una autoridad que fiscalice y realmente combata este mal que está pues a nivel nacional. Tal vez los últimos 5 hasta 10 años, diría yo, que empezó a ingresar poco a poco la miel china, trajo allá otro tipo de adulteración un poco más fina, que es más difícil de poder detectarlo, inclusive con análisis de laboratorio, ¿no? Entonces, esta miel, como comentaba Florencio, ha hecho bajar los precios y el precio está relativamente bajo. Sin embargo, a nivel de muchos apicultores, porque aquí hay dos tipos de apicultura. Uno, lo que le decía, los dedicados a la transhumancia, en donde la miel es ya un producto secundario, y los que sí se dedican a la miel, pero ellos por lo general tienen ya un mercado cautivo muy cerca a ellos, además de familiares, amigos, gente que ya conoce y se han hecho de un nombre en su localidad, que buscan su miel. Entonces, saben detectar también, porque ya han pasado por esa ingrata experiencia de tener en sus manos mieles adulterados, entonces ya saben detectar cuándo está adulterada y cuándo es pura, porque cuando la miel es pura, pues tiene una fragancia, un sabor muy especiales, ¿no? Entonces, les compran la miel directamente a los apicultores y acuden menos a los supermercados. Ciertamente que en el supermercado también se vende mucha miel de ambos tipos, ¿no? Tanto las chinas como también las puras, entre comillas, porque muchas de las puras tienen cierto tipo de adulteración también, ¿no? Entonces hay un matiz de todo tipo de mieles y hay un matiz también de todo tipo de buscadores de mieles puras, no sé cómo denominarlos, consumidores, digamos, de mieles de calidad. Ese es lo que actualmente es el mercado de la miel en Perú, ¿no? Sí, sin duda, Rodrigo e invitados en el contexto mundial, uno de los principales problemas es la adulteración de las mieles, ¿no? Lo que tiene esta cadena de prejuicios, esta cadena de dificultades hacia abajo, hacia los agricultores. Y como estamos hablando de los años dorados, ¿no es cierto?, donde hace 30 o 40 años atrás todo fluía, no habían enfermedades, los índices de producción eran altísimos, no costaba nada vender la miel. Yo quiero llevar a nuestro invitado por otro lado, ¿no? ¿Cómo, don Florencio, ha visto usted en todos estos años de agricultor el cambio del paisaje? ¿Qué ha pasado con el bosque nativo? ¿Qué ha pasado con la floración? ¿Qué responsabilidad tenemos las sociedades modernas, ¿no es cierto?, en que la apicultura ha ido perdiendo ese sitial? ¿Qué pasaba? ¿Cuál fue su impresión el hecho de trasladarse más de 1000 kilómetros y llegar a la isla de Chiloé y ver ahí un bosque hace 40 años o 45 años totalmente virgen? ¿Y cómo es la comparación respecto de ahora? Bueno, realmente a uno le da pena, ¿no es cierto? A uno que ama la naturaleza, le da pena ver ahora cómo el bosque nativo se ha ido terminando, se ha ido acabando. Como hablábamos de Chiloé, Chiloé ahora yo creo que no queda un 20% de bosque nativo melífero, como el caso del ulmo, como el caso del tineo,
el caso de la tiaca. Bueno, la tiaca es un arbusto que no se usa mucho para madera, pero el ulmo prácticamente lo han terminado por la madera. Primero era, ¿no es cierto?, para aserraderos, y después ahora lo cortan como esté, lo cortan para el famoso chip, ¿no es cierto?, que lo pican y lo llevan a las industrias donde se fabrican las placas de estas terciados, ¿no es cierto? Y ahí están ocupando. Ahora da pena en Chiloé cómo está quedando la isla casi con puro eucalipto. Y lo cortan también antes que florezca porque lo usan para estaca, lo usan para hacer rodillos, ¿no es cierto?, para cerco, lo que sea. Entonces, realmente da pena. Y lo otro que está quedando es la pradera, que la pradera, mientras haya buena lluvia, no falla. Pero el árbol nativo es una pena. Y no solo en Chiloé. Tenemos experiencia acá en la zona de Rancagua, al centro, cómo han ido también terminando el quillay. Partes que eran faldeos, hacia donde había mucho quillay, había mucho teo, que es una planta, un arbusto que da mucha miel, cómo lo han ido arrancando con las máquinas para poder plantar frutales. Ahora con los famosos, ¿no es cierto?, que está de moda el cerezo, están plantando en lugares donde nadie se imaginaba que iban a plantar frutales. Todo ese bosque nativo lo han ido terminando, entonces se le ha ido achicando a las colmenas, ¿no es cierto?, el lugar para poder producir la miel que tanto nosotros buscamos. Ese es el problema. En el caso suyo, don Jorge, sabemos que durante la pandemia el Perú fue uno de los países donde más se explotó el bosque nativo, ¿no? Y esa información se silenció por mucho tiempo, ¿verdad? Arroja la cifra más alta, ¿no?, en los últimos 30 años de explotación a nivel irracional del bosque nativo del Perú. ¿Es el mismo caso que nos cuenta don Florencio también está pasando allá en la selva del Perú, en las zonas que antes había mucha floración con importancia avícola? Sí, es algo muy similar. Indudablemente que la deforestación y sobre todo la tala indiscriminada que hay de los bosques, sobre todo en el bosque del norte, se comercializa mucho el carbón, dado a que acá en Perú uno de los platos más emblemáticos es el pollo a la brasa, que se hace poniendo el pollo en brasas de carbón, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, el carbón tiene un mercado muy amplio, sobre todo en Lima, que es el mercado más grande, pero también en otras ciudades como Chiclayo, Trujillo, Chimbote, Arequipa, etc. Entonces, al haber tanta demanda de carbón, indudablemente que con las prohibiciones que hay ya se elabora menos carbón de algarrobo, que es un carbón propio del bosque seco, y se hace también con algunas especies cultivadas como el eucalipto. Pero según los entendidos, el sabor del pollo es mucho más rico que con carbón de algarrobo que con de eucalipto. Y el carbón de algarrobo también tiene más fuerza, dicen, ¿no? Entonces es mejor. Hay prohibiciones, inclusive hay leyes que no solamente prohíben, sino también multan y van a la cárcel a los que están depredando el bosque. Pero dada la corrupción, soy testigo de ello, es fácil también, pues, por lo bajo, encontrar salidas, y es por esa razón de que va ganando terreno la gente que está dedicada a esas cosas, ¿no? Otro factor que también ha perjudicado en cierta forma, tanto en el norte, en los bosques secos, como también en la zona de la selva, es el cambio climático.
Entonces, no se puede predecir ahora con exactitud como lo hacíamos antes, que hacíamos un calendario apícola y en el norte decíamos en tal fecha va a florecer el algarrobo, en tal fecha va a florecer el zapote y luego va a venir el ceibo, etcétera. Es bien difícil. Y cuando uno va en las fechas que antes habíamos utilizado, muchas veces se lleva ingrata sorpresa en donde no se cosecha nada y los apicultores pues regresan prácticamente llorando por todo lo que han perdido, ¿no? Porque trasladar las abejas trashumante, esto es un costo, y regresarlas sin haber producido ni un gramo de miel es mucho más duro, ¿no? Sin embargo, creo yo que los apicultores, sobre todo de la zona norte, han aprendido que el niño es cíclico y que con cada niño, aproximadamente de 10 a 12 años, viene un aguacero muy grande, reverdece todo el bosque y como que se recupera. Entonces, nuevamente, esta recuperación dura 3 o 4 años de una producción bastante interesante que como que recuperan el tiempo que perdieron o el tiempo que dejaron de producir. Y es así como que la balanza se va igualando entre las épocas secas, digamos, y las épocas de bonanza. Como le dije también, pues ahora se utiliza mucho la alimentación artificial, las fórmulas para poder robustecer a las abejas, porque la agroexportación cada vez aumenta más. En la zona de Olmos, que hace más o menos unos 15 o 20 años eran unas pampas inmensas, de ahí, bueno, solamente la comunidad de Olmos tiene 600.000 hectáreas de bosque seco. De esas 600.000 hectáreas, 35.000 hectáreas, o sea, más o menos menos del 10%, un 5%, un poco más, fueron irrigadas y se transformó en el proyecto Olmos, ¿no? Es un proyecto de irrigación muy interesante en donde están actualmente aprovechando para todo lo que es la agroexportación. Entonces, si bien es cierto que ahora ya no hay producción de miel, por ejemplo, de algarrobos, pero sí hay de paltos, ¿no? Y si no es la miel de paltos, que no es tan comercial, digamos, se robustecen las abejas dado al polen que producen y la cantidad de población que pueden producir, dado a ese reforzamiento, ¿no? Entonces, como que están compensando de alguna manera la falta de miel con todo lo que es la parte del servicio de polinización. En la parte de la sierra también hay muchos apicultores que actualmente se están dedicando a la polinización, entonces se dan el trabajo de trasladar sus colmenas cientos de kilómetros, por no decir miles, para dar el servicio y nuevamente retirarlos a sus zonas cuando ya terminó el servicio, ¿no? Porque el servicio es bastante corto y dura unos 3 o 4 meses más o menos. Y de ahí ya se dedican pues a trabajar sus abejas, reforzándolos, dándoles alimento para la próxima temporada, porque como les dije, en la sierra también ha disminuido bastante las mieles naturales, digamos, o las mieles de eucalipto por la deforestación que también ha sufrido. Una deforestación muy, muy fuerte que valles inmensos de eucaliptos ahora ya no tienen casi, ¿no? Muy pocos. Sin embargo, destaca pues siempre la miel de la zona como una miel muy, muy agradable y muy buscada, sobre todo para las personas que tienen afecciones pulmonares, ¿no? Entonces, de alguna manera, esa miel de eucalipto que cuesta más que la miel del norte, de alguna manera también compensa la parte económica a los apicultores de la zona de la sierra. Mira, Rodrigo, qué interesante. Rodrigo, qué interesante. Estoy atando algunos cabos e intercalando alguna información y aparece por primera vez en el programa la palabra alimentación artificial. Y ahí va la pregunta, don Florencio. Antes, ¿no es cierto?, los años 70 o 80, seguramente ni hablar de alimentación de estímulo, ni hablar de alimentación artificial durante el invierno, porque me imagino que las colmenas alcanzaba para cosechar y alcanzaba también para dejar las reservas necesarias para que pasaran la invernada. ¿Cuándo empieza a adoptarse acá en Chile, ¿no?,
en la apicultura el concepto de alimentación artificial? Bueno, al principio, como tú dices, no, por lo menos yo cuando empecé no alimentaba con la alimentación artificial nunca. Después de los más o menos unos 10 años, 12 años de que empecé yo, se empezó a hablar de la alimentación artificial para incentivar, ¿no es cierto?, la postura de la reina y tener colmenas desarrolladas para la época de las miladas. Y ahí se empezó con la alimentación artificial. En los cursos que yo fui y los seminarios que también he ido a Argentina, Uruguay, y una gira que hicimos a Estados Unidos, un grupo de apicultores, hicimos una gira a Estados Unidos y Canadá. Una empresa en Estados Unidos, en California, donde producían 2.000 reinas diarias y era todo alimentación artificial, porque esa empresa donde nosotros fuimos, que la conocimos, tenían sus abejas para polinizar los almendros, tenían 1.500 hectáreas de almendros, por lo tanto, gastaban mucha plata en polinizaciones. Entonces ellos quisieron, eran 2 hermanos, quisieron tener sus propias colmenas para poder polinizar, y después de la floración del almendro no había nada. Entonces ellos tenían que alimentar todo, pero tenían verdaderas industrias de jarabe para alimentar las abejas. Y se dedicaron a la producción de reinas, y ahí se me abrió a mí un poco la visión, ¿no es cierto?, para mi criadero de reinas que yo tenía chiquitito. Como que se me amplió la mente para aumentar también mi criadero de reinas, y ahí empezamos a usar también bastante la alimentación artificial. Pero es una época nomás, pues es una época, ¿no es cierto?, que todos los apicultores saben cuándo tienen que empezar con la alimentación artificial para poder desarrollar sus colmenas, ya sea para producción de miel o sea para producción de núcleos. Pero, como te digo, al principio no se conocía la alimentación. Solamente yo, por ejemplo, yo le dejaba bastante miel a mis colmenas en la cámara de cría, y de ahí no se movían más las colmenas hasta el mes de agosto, cuando aquí se empieza, ¿no es cierto?, con la actividad apícola. De ahí, claro, adelante, nosotros empezamos después con la alimentación artificial. Y ahora prácticamente es casi indispensable. Para nosotros es casi indispensable. Tenemos todos los medios para hacerlo, así que lo hacemos. Eso nomás. claro. Indispensable en el sentido de que, a ver, empiezan primero como parte de los manejos, ¿verdad? Estimulando para tener más cría, para tener más abejas, mayor desarrollo, y llegar con colmenas desde el punto de vista de la poblacional más preparadas para la recolección de néctar. Pero hoy por hoy, por todo lo que hablábamos, ¿no es cierto?, por la pérdida del espacio apícola, por la pérdida del bosque, por la tala indiscriminada, ¿no? Ya esta alimentación esta alimentación artificial, complementaria, suplementaria, ¿no?, o de apoyo, va más allá de un manejo técnico, sino que depende hoy por hoy en muchas zonas de la alimentación artificial para poder sostener la colmena durante toda una temporada. De eso usted, don Jorge, es testigo, ¿no es cierto?, sobre todo de las colmenas que entran a la polinización. Y haciendo una comparación en relación a cómo era la apicultura hace 30 años, ¿no?, que prácticamente no teníamos que recurrir a prácticas de alimentación suplementaria, respecto de la apicultura actual, ¿no?, que basada, ¿no?, en alimentación suplementaria, por la pérdida de este hábitat, por la pérdida de la floración, por los eventos climáticos, por el cambio climático, ¿no? ¿Qué opinión tiene respecto de eso en el desarrollo normal de la familia o de la colonia, don Jorge? Bueno, acá en Perú creo yo de que se ha tenido que desarrollar una apicultura, entre comillas, a la peruana, debido a lo que les comenté, a nuestra cercanía al Ecuador. Los climas son muy diferentes al sur y al norte.
pero la mayoría de la literatura que existe generalmente están referidas a cómo se manejan las colmenas o en Estados Unidos o en Argentina o en Chile, ¿no? Entonces nosotros hemos tenido que darnos el trabajo de adaptar algunas tecnologías y tener en cuenta también en el medio en el que estamos, porque muchas veces en 3 o 4 meses o en un semestre tenemos otoño, invierno, primavera, verano. Entonces, la alimentación yo la aprendí desde muy temprana época, en el año 70 que me inicié, ya sabíamos manejar un poco el asunto de la alimentación, por cuanto habían algunas temporadas en donde se desaparecía totalmente el néctar, para después de unos 4 o 5 meses aparecer de nuevo. Entonces, de alguna forma alimentamos. Las floraciones no son tan profusas que nos permite tener varias salsas en una época corta, sino más bien es mucho más lenta. Y es eso lo que hace que no podamos nosotros, en la mayoría de los casos, estar guardando miel para las abejas. La mayoría de los apicultores hemos acostumbrado a cosechar casi la totalidad, 2 o 3 marcos nomás, que quedaban en la cámara de cría, pero los de la cámara de miel todo era cosechado. Y entonces, rápidamente también se lo terminaban el poco stock que le quedaba y teníamos que recurrir a la alimentación artificial, ¿no? Entonces, de alguna forma, sobre todo el uso del jarabe ha sido una costumbre desde tiempo atrás. Ciertamente que con la inclusión de la agroexportación y todo lo que es la apicultura, pues para los servicios de polinización, hemos tenido ya que recurrir a los complementos, suplementos y fórmulas proteicas que puedan permitir un mejor desarrollo de las crías, ¿no? Y esto será pues unos 15 o 20 años atrás, básicamente. Perfecto. Perfecto. Y quería tocar con Jorge porque nos comentó de que ya estamos en hora y 10, de que estuvo viajando por Japón. Queremos saber su experiencia, qué se trajo de Japón a América con respecto a tecnología o aprendizaje de apicultura. Pero antes de Japón me quedó algo que usted fue invitado también a Bolivia y a distintos países, y el tema de la africanización. En un momento de la charla usted estaba hablando sobre la abeja italiana, sobre, bueno, el problema problema o no, que es lo que le quiero preguntar sobre la africanización. ¿Qué nos puede decir en Latinoamérica y con su experiencia? ¿Afectó tanto la africanización? ¿Nos tuvimos que adaptar a la fuerza a la africanización? ¿La africanización es manejable desde su punto de vista del conocimiento que tiene de tantos años en la apicultura? Sí, es manejable. Indudablemente que a los comienzos, como le digo, fue una sorpresa muy desagradable. Calculo que era más o menos el año 74, 75, en que poco a poco empezaron a entrar enjambres de Brasil y todo el oriente peruano a africanizarse, ¿no? Fue muy fuerte en esa época. Pero posteriormente se han ido cruzando con las abejas de las zonas y ha ido bajando el grado de africanización. Yo creo que tiene su pro y su contra. El contra indudablemente es la agresividad y por esa razón no se puede criar en cualquier lugar. Creo yo de que también, dado a que ya ha bajado bastante esa agresividad, por ahora casi ya no se habla de abejas africanizadas acá en Perú. Agresivas sí, pero en ciertos lugares nada más, ¿no? Pero la mayoría de los apicultores saben que cambiando de renas y mejorando la parte genética también se puede bajar la africanización o el grado de agresividad de las abejas.
De otro lado, creo yo de que también tiene su lado positivo, al menos eso es lo que a mí me ha pasado y he podido constatar, es respecto a la varroa, porque nunca hemos escuchado la mortandad de miles de colmenas como ha sucedido pues, en Europa, en Rusia o en China, debido al ataque de la varroa. Pienso yo que gracias a que ya tenían algo de africanas nuestras abejas cuando vino la varroa, es que ellas han podido resistir mejor y salir airosas de esta plaga que nos ha venido también sin siquiera pensarlo, ¿no? Y aquí yo quería hacer un comentario de que a los apicultores tienen que ser muy cuidadosos en la parte de la investigación, de ser muy, digamos, curiosos. Esto le digo porque en el año 76, 77 que estuve en el Japón, yo vi la varroa, pero no se me ocurrió de que era una plaga que podía, por un lado, llegar hasta Perú. ¿Cómo va a cruzar tremendo océano? Dije. Y por otro lado, decía yo, no se estarán equivocando porque lo que sí en Perú teníamos era a la bráula cueca, que es un insecto que mayormente no es tan significativo, ¿no? Ahora creo que con la varroa se ha desaparecido. Hace como 20 años que no he vuelto a ver una bráula cueca, pero sí, más antes era algo bastante, digamos, frecuente. Inclusive encontrábamos braulas sobre reinas, ¿no? Que caminaban sobre el lomo y en la boca de la reina. Pero ya no. Tal vez la varroa o tal vez el uso que hay ahora tan grande de diversos agroquímicos ha hecho de que prácticamente desaparezca, ¿no? Y eso de los agroquímicos también actualmente es un problema bastante fuerte acá en el país que está afectando de alguna manera con la mortandad de numerosas colmenas de apicultores que están dedicados a la polinización. Estamos luchando con SENASA de alguna manera para ver cómo mejoramos la legislación y sobre todo la capacitación con los agricultores para por lo menos usar menos químicos o menos agroquímicos y por otro lado, si lo van a utilizar, que haya una coordinación con los apicultores de la zona para saber cuándo lo van a aplicar y así tener un poco más de cuidado y evitar que tantas colmenas sean afectadas. Eso básicamente era respecto a la varroa y a la parte genética, ¿no? De lo que aprendí en Japón, básicamente fue la producción de jalea real. Por eso llegando a Perú me dediqué a ello, porque la jalea real en esa época en Perú estaba a $1.000 el kilo, ¿no? Ahora con la producción de China ha bajado bastante, pero ¿para qué? Me fue bastante bien y fue la época que inclusive, como les comentaba, formamos con unos amigos la Casa del Apicultor. Entonces, dábamos capacitación, dábamos asesoría, vendíamos materiales y comprábamos también, ¿no? Entonces se generó ahí toda una dinámica que por lo menos unos 2 o 3 años supimos aprovechar. Y eso básicamente los pros y los contras de los acontecimientos que han pasado acá en Perú. No sé si me estaré olvidando de algo. Súper bien, don Jorge, completísima su respuesta. Y ya estamos prácticamente llegando al final del programa. Me gustaría hacerle una pregunta en cuanto a la reflexión. Don Florencio, ¿cómo vamos? ¿Hacia dónde va la apicultura chilena? ¿Hacia dónde va la apicultura latinoamericana en este escenario actual? ¿Y cuál sería el mensaje para las apicultoras y apicultores que están pasando hoy por hoy una crisis bastante importante? Yo sé que en el transcurso de sus 50 y más años de apicultor ha pasado por bastantes crisis, pero creo que esta ha sido una de las más importantes. ¿Qué mensaje queda para aquel joven, para aquella mujer emprendedora que quisiera dedicarse, ¿no?, y emprender en este rubro? ¿Cuáles son sus posibilidades? ¿Cuál es el mensaje que le da un referente de la apicultura como usted, don Florencio? ¿Cuál es el consejo, cuál es el camino, ¿no es cierto?, o la llave de acceso a la solución de la apicultura y de sus problemas. Muy buena tu pregunta, Paulo. Aquí llega mucha gente a veces a preguntarme o a preguntarnos a nosotros cómo puedo empezar con las abejas. Entonces, nosotros le decimos la verdad.
que este es un trabajo muy lindo, yo creo que es un trabajo hermoso para la persona que le gusta esta pega. Pero hay gente que ha empezado al tiro arriba, y esos son los que se han dado los porrazos más grandes. Yo siempre les aconsejo que empiecen con pocas, ya sean mujeres o varones, ¿no es cierto?, que quieren empezar, que empiecen con poquitas y que empiecen preparándose primero, leyendo, ¿no es cierto?, buscar libritos, leer, consultar con otros apicultores. Yo siempre he sido un libro abierto para todo el que quiera aprender. Nunca me he negado todo lo que sé, lo he ido dando. Y es así como me he ganado, ¿no es cierto?, la confianza de mucha gente que por teléfono más a veces me preguntan cualquier cosa. Eso es el consejo que doy, que empiecen con pocas, no al tiro una cantidad grande, porque eso le va a dar para ¿no es cierto?, ir aprendiendo. Y mucha gente le ha dado resultado cuando empiezan como hobby, ¿no?, teniendo otro trabajo, ¿no es cierto?, para poder sobrevivir y empezar con abejas para ir aprendiendo y tomando el cariño que hay que tenerle a la abeja, hay que quererla, hay que tenerle mucho cariño. Yo, las abejas han sido mi vida, desde que empecé, prácticamente de niño, han sido mi vida, y después que ya empecé exclusivamente a trabajar con ellas, han sido mi vida las abejas. Ahora mismo que estoy con 82 años, ¿no es cierto?, y sigo trabajando en mi criadero de reinas, yo me relajo yendo a trabajar a mis abejas. Yo me relajo y trabajo a gusto, porque tengo aquí, gracias a Dios, mis abejas me dieron una linda parcela donde tengo mi criadero de reinas y lo planté de árbol. Tengo más de 1000 árboles aquí que planté, árboles incluso nativos. Tengo quillayes, tengo peumos, tengo litres, tengo maquis, tengo corontillo, tengo, no te digo, una infinidad de árboles que yo los he ido plantando y ahora me están dando el quillay. Sobre todo debo tener unos 80, 90 quillayes que tienen 20 años y me están dando mucha miel. Entonces, eso les aconsejo yo, que empiecen con poco para ir aprendiendo. ¿Ah? Y así, y con harta responsabilidad, y también trabajar, porque las abejas dan mucho trabajo. Hay que ser responsable, hay que ser minucioso. Y yo siempre he dicho, la apicultura es la ciencia de los detalles, porque cada detalle es importantísimo. Cada detalle puede llevarlo o al éxito o al fracaso. Es importante. Si uno se descuida en este momento con la barroa, ¿no es cierto?, no hace los análisis, ¿no es cierto?, las muestras para ver si tiene barreo o no tiene, porque la barroa no se ve. Uno abre una colmena, ve un marco y no ve ni una barroa, pero sáquenle unos 2 o 3 centímetros de cría operculada a un marco y revisen ese pedacito de cría, cuántas barroas hay. Si uno ve una barroa en una abeja, en la cría hay 100 barroas. Entonces, todo eso hay que aprenderlo. Hay que ser minucioso, hay que ser constante y hay que ser trabajador. Hay que ser trabajólico y ser responsable. Ese es el consejo que yo le doy a los que empiezan con la apicultura. Que empiecen con poquito. Y ahí se va a aprender. Qué gran lección de vida Rodrigo nos ha dado con su ejemplo de más de 50 años de apicultor, don Florencio, ¿no? Y don Jorge, Perú hoy por hoy está a la vanguardia, ¿no?, en la agroindustria, a la vanguardia en la apicultura, a la vanguardia en posicionarse en los servicios de polinización, ¿no? Las cifras avalan a la agricultura peruana como una de las más exitosas de Latinoamérica, y la ha posicionado en todos los mercados de Europa, Asia, Medio Oriente y Oriente. Y esto es debido principalmente a la acción de las abejas. ¿Qué consejo, también la misma pregunta para usted, don Jorge, qué consejo le dan a los apicultores del Perú, a las apicultoras y apicultoras del Perú, y a la gente que nos está mirando de toda Latinoamérica, que ven ustedes como referentes con más de 50 años,
de experiencia en diferentes ámbitos, crianza de reina, docencia, capacitación, producción, etcétera. ¿Cuál es el consejo para ello? ¿Cuál es la visión que tiene un referente de la próxima apicultura de los siguientes 25 años? ¿Qué va a pasar en Latinoamérica? ¿Cuál es la propuesta de valor que deben tener los apicultores, ¿no?, en sus emprendimientos para que la apicultura sea sostenible, sea sustentable en el tiempo, don Jorge? Bueno, gracias por la pregunta, María. A manera de reflexión, creo yo que es muy importante la unión. Los apicultores no solamente debemos de utilizar a las abejas como un medio de vida, sino también el ejemplo que ellas nos dan de unión, de perseverancia, de organización, etcétera, para nosotros también trabajar ese valor dentro de nuestras organizaciones. Vale decir también que si bien internamente dentro del país, dentro de la región o dentro de la localidad donde está cada apicultor, debemos potenciar las organizaciones, a nivel también latinoamericano, como el trabajo que están haciendo ustedes, y desde ya mis felicitaciones al respecto, creo yo que es muy importante y soy optimista, porque al menos conversando, dada la cercanía que tengo con el ingeniero Enrique Vedas Carrasburre, tal es el avance que tienen en el INTA respecto al trabajo de investigación y capacitación, que nosotros en Perú, para poder llegar al nivel que tienen ellos, tendría que pasar pues 50 años más, lo cual es no solamente tiempo, sino mucho dinero. Pienso yo de que si nosotros empezamos a entrelazar nuestras organizaciones, nuestros conocimientos a nivel latinoamericano, esos espacios se van a cortar y los tiempos que demoraríamos nosotros en hacer investigación también se acortarían notablemente y nos beneficiaríamos todos. Creo también de que internamente debemos trabajar mucho la parte de la investigación. En lo personal, soy optimista porque si bien existe la miel de manuka en Nueva Zelanda y Australia con un precio bastante interesante desde el punto de vista comercial, pienso que si nosotros en Perú trabajamos algunas mieles, y mejor dicho, estudiamos más a fondo las floraciones de algunas plantas medicinales que tenemos tanto en la sierra como en la selva, podríamos tener varias mieles de manuka, pero lastimosamente pues el gobierno no nos da el apoyo necesario y creo yo que es labor también de nosotros los apicultores, de nuestras organizaciones, incentivar a que el gobierno participe más y mejor, ¿no? Entonces, ser más eficientes tanto en el sentido del trabajo en sí, sino también en la capacitación. Aquí existe un organismo que se llama INIA, que debe dedicarse a la capacitación, a la investigación y a todo lo que es la difusión de las técnicas agrarias en general. Y ni siquiera pues cumple bien con algunas ramas de la agricultura pálidamente, menos aún con la apicultura, pero nosotros estamos ahí dándole duro para que de una vez por todas se dé también o se haga realidad la ley que tenemos, la ley de promoción apícola, para poder mejorar todo ese aspecto de la capacitación y la investigación. Y en lo personal, por ejemplo, lo que decía don Florencio, hay que ser muy minuciosos, muy curiosos, muy detallistas. Tuve la satisfacción, y lo digo con agrado y con la correspondiente agradecimiento también a los señores de la Universidad Cayetano Heredia que me abrieron las puertas, pudimos hacer un trabajo bien interesante con el veneno de abeja, porque desde muchos años yo tenía en mi cabeza qué se puede hacer con el veneno. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Sirve o no sirve? ¿Cómo se puede hacer? Tuve la oportunidad de visitar también en un congreso que hubo en Cuba y ellos han desarrollado mucho la parte de la apiterapia. Entonces, si los productos de las abejas se pueden utilizar para tantas enfermedades, desde el punto de vista científico, ¿cómo nosotros podemos respaldarlo? Y bueno, presentamos un proyecto a CONCITEC, nos favorecieron con los fondos necesarios y se hizo un trabajo en un virus, que es el HTLV1,
y de ahí salieron 3 tesis de pregrado y 2 de posgrado. 5 trabajos en donde demuestra cómo el veneno de abejas hace acción sobre un virus determinado que produce una enfermedad, ¿no? Entonces, hay mucho que investigar todavía. Hay decenas de trabajos que se podrían hacer ya. Entre esos, las floraciones. Las floraciones de cada localidad podrían tener también sus compuestos fitoquímicos tan singulares de que pueda existir la posibilidad. Hablo a nivel de Latinoamérica, porque Costa Rica, por ejemplo, tiene también una floración muy variada y muy interesante, ¿no? Entonces, México, sin ir muy lejos, está también, digamos, a tiro de piedra para nosotros. Ahora, pues, ya no es tan lejos, dadas las facilidades que hay ahora para el transporte, ¿no? Entonces, creo yo de que de esa forma podríamos, de alguna manera, hacerle frente a la miel adulterada con mieles específicas, bien estudiadas, con respaldo científico, y de esa manera, aunque vaya a un público más pequeño, pero con un buen precio que nos permita, pues, económicamente estar mucho más satisfechos. Eso sería la reflexión para el futuro y lo que nos espera, ¿no? Unirnos más, trabajar más, capacitarnos más. Muy bien, sin duda, el papel que tienen las asociaciones, las agrupaciones y los gremios es fundamental. El trabajo asociativo y el conocimiento, la transmisión del conocimiento es fundamental para el desarrollo de la apicultura de Latinoamérica y, por supuesto, obviamente, que todos nuestros estados sean garantes de la actividad. Adelante, Rodrigo, con el cierre del programa ya para despedir a nuestro invitado. Perfecto. Ingeniero Jorge Murakami, muchísimas gracias. Un gusto. Espero que no sea la primera y única vez que lo tengamos. Queremos tenerlo muchísimas veces en nuestra plataforma. Lo mismo a Florencio Valdés, también una persona que va a tener mucho de conocimiento para brindar a todos los que están y participan de Apicultura Sin Fronteras con respecto a la crianza de abejas reinas. A ambos muchísimas gracias. Hoy fue el inicio de la segunda temporada de Entre Apicultores, así que bueno, como todos le decimos, compartan este video. Gracias por asistir, gracias por pertenecer a esta gran comunidad que es Apicultura Sin Fronteras. Y bueno, Pablo, despídete. Sabes que yo estoy fuera de mi ciudad, con poca señal, por eso mucho no participé. Nos vamos a quedar los 4 después que termine el cierre, pero te dejo a ti el final del programa. Muchas gracias, Muy bien, gracias, Rodrigo. Muy bien, gracias, Rodrigo, por dejarme la responsabilidad del cierre del programa. Agradecer a estos 2 grandes referentes. Para mí es un honor y es un orgullo haber estado conversando, ¿no?, para toda la habla hispana con estos 2 grandes apicultores y también docentes y todo lo que ha pasado, el camino apícola, el camino recorrido de ellos, ¿no? Era necesario y se hacía muy necesario hacer este reconocimiento a los años dorados de la apicultura, ¿no?, el antes, el hoy, y ver también cuáles son sus consejos para los apicultores del futuro. Entonces, orgulloso y me siento honrado de haber compartido pantalla con don Jorge Murakami y con don Florencio Valdés. Muchas gracias, muy buenas noches. Estamos en contacto en Apicultura Sin Fronteras. Recuerden, el día jueves mano a mano, el domingo todo el programa científico. Se vienen grandes sorpresas en la plataforma. Marzo va a ser un mes muy activo, estamos abriendo cursos, estamos abriendo aulas virtuales, ¿no?, con esto y muchos otros temas. Así que gracias nuevamente, don Jorge, gracias, don Florencio, Rodrigo, hasta la próxima. Y esto fue Entre Apicultores. Muy buenas noches, muchas gracias. Gracias también, muy amable. Muchas gracias. Un honor.